el repaso de el andando en sus caminos, estudiamos en este trimestre el Evangelio según San Juan. Quisiera que tocáramos los puntos importantes de cada lección, que son el pensamiento final, las reflexiones y aún los textos claves de cada lección. La lección 1, que está en Juan 1 del 1 al 51, se destaca aquella luz verdadera. Vemos que Juan enfatiza en la deidad de Jesús como el Hijo de Dios y hace de él una gran declaración. Vimos su gloria, 1:14, refiriéndose a aquella luz verdadera. Y la vida era la luz de los hombres. La vida verdadera y genuina se unifica en Cristo. Su vida es la luz para todo mundo. Es decir, la verdad, el propósito y el poder de Dios se ponen a la disposición de toda la humanidad. Y nosotros podemos decir, ¿creemos esto? La luz de Cristo brilla en un mundo malvado y pecador dominado por Satanás. La mayoría del mundo no ha aceptado su vida ni su luz, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, contra la luz. Y esto nos lleva a reflexionar. Aparte de esa luz de Cristo, no hay otra luz por la cual podamos ver la verdad y operar un cambio en nuestras vidas, la luz en nuestras vidas, que es testimonio. Pensando en esta frase, le hemos dicho a alguien en estos días, ven y ve, para que busquen al Señor Jesús como la luz del mundo. La lección 2, la lectura está en Juan 2, de 1 al 25, y vemos que ahí se destaca este principio de señales. Vemos que era el primer milagro de Jesús y que además este involucraba procesos de urgencia que requería verdadero poder creativo, convertir el agua en vino, con un propósito, para que sus discípulos creyeran en él. Este milagro confirma su fe en su deidad e implicaba el uso de su poder creador y mostrar su origen divino. Su perfección moral, lo que indicaba que sus prodigios como prueba de que venía de Dios, además de que sus discípulos creyeron, también muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía, según 2:23. Viendo esto, la lección nos lleva a 3 situaciones por las cuales nosotros pudimos buscar y creer en Cristo. Pero este creer sería genuino. Mi fe será genuina por conocer estas vivencias. Ciertamente ver la cruz de Cristo vacía por fe y creerla me confirma mi entrega sincera y genuina. Y esto para mostrar mis convicciones gratas al Señor y a mis semejantes, y así glorificar al hacedor de prodigios y vencedor del pecado y de la muerte. La lección 3 vemos, hay una expresión, así es necesario que el Señor Jesús lo expresó. La lectura de Juan 3 del 1 al 36 es amplia y nos lleva a las vivencias que el Señor mostró y experimentó, pero el texto clave que está en 2:11, el Señor expresa estas frases. Y vemos que el nuevo nacimiento del que hablaba Jesús no era una mera metáfora, sino una verdad, una verdadera realidad, el producto de la fecundación del corazón humano por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 1 al 11 así lo dice. Nicodemo sin duda compartía la idea popular de que el reino del Mesías sería un reino político, y que su nación sería librada del dominio romano. Jesús trata de hablar de su naturaleza espiritual tan diferente de lo que tenía Nicodemo en mente, que éste no sabía lo que hablaba. Jesús sabía la ignorancia de Nicodemo
y por eso le hablaba de la naturaleza espiritual, que le era necesario reconstruir totalmente sus ideas como a sí mismo. La lección describe la amonestación a Nicodemo por entender nacer en lo terrenal y nos lleva a reflexionar cómo podemos ver tres verdades importantes en nuestra vida espiritual y en nuestras actitudes de nuestro peregrinar. La guía divina del Espíritu Santo nos ilumina para verlo como el Señor quiere que lo atendamos. Y vemos que hay algunos aspectos: crucificar y morir. ¿Entendemos esto? No a nivel de Nicodemo, sino a nivel de como el Señor quiere que lo veamos. La lección 4. Él te daría agua viva. Y ahí vemos las promesas firmes de Dios. La lectura que está en Juan 4 del 1 al 54, vemos precisamente esos detalles. Y vemos la conversación de Jesús con la mujer de Samaria, que demuestra dedicación al propósito del Padre Celestial y su propio deseo de conducir a la vida eterna, en este caso a la mujer. La pasión de Jesús era salvar a los perdidos. Al mencionarle las promesas firmes de Dios, según el versículo 10 de esta lectura, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y vemos que el acto de beber no es momentáneo, de una sola vez, sino que es un beber progresivo o repetido. La gran lección para nosotros: anhelamos esa comunión habitual para poder transmitir este mensaje divino y que éste motive a que haya más adoradores para el Dios vivo. Correspondamos al Señor con esto. La lección 5 expresa: ¿quieres ser sano? Una vez más el Señor pregunta. La lectura la encontramos en Juan 5 hasta el 6:71. Y ahí encontramos este hombre, el paralítico, que había sufrido durante 38 años. Había experimentado la frustración prolongada al no ser sanado mientras esperaba. Con esperanza acudía repentinamente a Dios, pero al fin le llegó la sanidad. Se debió gran parte al largo sufrimiento de ese hombre, que la preocupación del siervo, como nos menciona en la introducción, se vio en este hombre. Vemos que a este hombre no se le exigió fe, solamente él pudo contestar: sí quiero. Y vemos que lo que sí le exigió: no peques más. Y encontramos que Jesús sí exige a todo el que dice tener fe en su nombre, que no vuelva a pecar el que deberá ser salvo para poder dejar de hacerlo. Hagámoslo. El pensamiento final nos lleva a las palabras de vida. Se cree, si se cree, se tiene que obedecer al Maestro. Hagámoslo, que esto nos sirva como gran lección para no pecar. La lección 6 precisamente nos lleva a ampliar un poco más esta frase. Dice: y no peques más. También está en Juan 7, todo el capítulo 8 hasta el 30. Y ahí vemos la contestación del Señor: ni yo te condeno. Y vemos que la actitud de Jesús hacia la mujer refleja su propia redención para ella y para la humanidad. Él no la condena, sino que la trata con bondad y paciencia a fin de guiar al arrepentimiento para salvación para ella. La condición que el Señor expresa: no peques más. Lo que Cristo le ofrece a esta mujer es la salvación y una solución para su vida de pecado.
hermoso ejemplo de perdón divino y de la soberanía del Señor y de su perfección al vencer la tentación. Y acordémonos, la multitud se acercó a la mujer con el deseo de apedrearla. Ahora bien, el pensamiento nos hace que reflexionemos ante esto, es decir, ante la tentación. Perdonar o tirar la primera piedra, como el caso de la narración. Basta recordar que tenemos esta instrucción por parte del Señor en Colosenses 3:13, que dice así: de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros, que así sea en nuestra vida. Amén. La lección 7. ¿Crees tú? Juan 8, del 31 hasta el 10:42 está la lectura. Y ahí vemos que Jesús hace una pregunta al que había sido ciego. 9:35 de Juan así lo dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y vemos la respuesta sincera: creo, Señor, y le adoró. Y vemos que una de las mejores cosas que le sucedieron al hombre nacido ciego, después de haber recobrado la vista, fue la expulsión de su antigua religión, porque si no le hubiese permitido permanecer en la sinagoga de los judíos y habría corrido el riesgo de regresar a los métodos tradicionales del judaísmo e irse alejando de Cristo y del Evangelio. Vio con claridad que Jesús era algo más que simple hombre, por esto su postración ante Jesús le adoró. La lección nos hace una pregunta: ¿conoces así al Señor? Y afirma: Él sí te conoce a ti. Si decimos creer y conocer al Señor, esto nos tendrá que motivar a la obediencia para llevar fruto agradable. Que el bendito Espíritu Santo nos motive a dar fruto al Señor. La lección 8. ¿Crees esto? Juan 11. Y vemos en el versículo 1 y la lectura nos lleva hasta el capítulo 12 al 19. Y vemos que en el texto clave nuevamente Jesús interroga a María después de declarar su soberanía. Yo soy. Con esta declaración Jesús hizo pensar a Marta de una creencia abstracta en la resurrección que tendría lugar en el día postrero, a una confianza personal en aquel quien es el único que puede levantar a los muertos, y vemos que Él y la vida eterna existen por su divina persona. Sin la intervención del Hijo de Dios, el tiempo en el día postrero no es barrera para aquel quien posee el poder de la resurrección y la vida, por el cual puede dar vida en cualquier momento y a quien quiera. La presencia del amigo, como se dice en la introducción, ante Lázaro y María, los cuales tuvieron beneficios divinos y eternos, ante la confesión de Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Y en la lección que quisiera que aprendamos, muestra el genuino creer que da fruto. Marta, que se postró a los pies de Jesús. El creer que da fruto es vivir en el poder de Cristo. Y el motivo, el propósito es para que Él se agrade de nosotros como se agradó de esta familia. La lección 9, entenderás después. La lectura está implícita desde el 12 del versículo 20 hasta el 13:38. El lavamiento de los pies era un servicio prestado por los sirvientes más humildes. Entre iguales nadie acostumbraba a lavarse los pies, a no ser que se tratara de una ocasión especial como expresión de amor y respuesta sincera. Los discípulos quedaron sorprendidos al ver que Jesús se disponía a lavar los pies. Su acción también sirve como símbolo de la limpieza espiritual y un ejemplo supremo de la humildad cristiana. Por medio de esta acción, Jesús enseña
la lección del servicio abnegado y la perfección de su ejemplo. Que el Señor nos ayude a poder ser humildes, como el Señor Jesús lo mostró a sus discípulos. La lección 10, cuando venga el Espíritu. La lectura también está en Juan 14 hasta el 16:33. Y ahí vemos que una promesa, cuando venga el Espíritu, y vemos que Él os guiará a toda verdad, la obra del Espíritu Santo tocante a convencer al pecado, no solo su defecto en el incrédulo, sino también en los creyentes y en la iglesia, a fin de enseñar, corregir y guiar a toda verdad. Mateo 18:15 así lo dice. El Espíritu Santo hablará a los creyentes con respecto al pecado, la justicia, pero vemos que es guiarles a toda verdad. Esto destaca la provisión de un consolador, como dice la introducción. El Espíritu estará al lado de ellos, es decir, de la iglesia, para ayudarles y fortalecerles, enseñarles la dirección exacta para sus vidas y consolarles en situaciones difíciles. Y vemos que es un consolador. El pensamiento final, encontramos que el Espíritu Santo ayuda a mi fe, y esta fe es genuina, pero la pregunta es, ¿mi fruto le agrada al Señor? ¿Mi fidelidad es auténtica? Que esto nos lleva a echar mano del Espíritu Santo. La lección 11, para que vean mi gloria. La lectura está en Juan 17 hasta el 19:37. El texto clave nos lleva a pensar en esta pregunta que Jesús le menciona a sus discípulos. Pero encontramos que es una petición por los suyos, se destaca por el ruego de su oración hacia sus escogidos para que estén conmigo y vean mi gloria, el Señor lo expresó. Su interés especial estaba puesto en los suyos, aquellos que creían en Él, y hace una distinción clara entre los que eran suyos y los que no lo eran. No ruego por el mundo, expresó el Señor en el versículo 9. Termina su tierna despedida encomendándolos a Dios antes de apartarse de ellos. El bendito Maestro, viendo lo más profundo aún de su propio dolor y sufrimiento hacia los que amaba, y no pensar en sí mismo, sino en aquellos de quien se alejaba. El pensamiento final nos lleva a pensar, en el momento de la prueba, ¿me identifico con Jesús? Gloria al Dios bendito por habernos enviado al Consolador y poder darle esa gloria que Él quiere. La lección 12. Una vez más se denota la pregunta del Señor, hijitos, ¿tenéis algo? La lectura está en 21, del 3 al 14. Y vemos que ahí la introducción enfoca las preguntas del Señor hacia los discípulos en forma amorosa, según 21:5. Analicemos lo que ha hecho o lo que le dijo a Pedro. ¿Me amas más que estos? Pregunta más importante que Pedro jamás tuvo que contestar. Fue él, si él tenía un sincero amor por su Señor, un amor fileo, es decir, auténtico. Implica caluroso afecto natural de las emociones, que es el amor efectivo, más personal. Mediante esta pregunta el Señor da a entender que el amor de Pedro no debió ser solo de voluntad, sino también del corazón. La pregunta que Jesús hace a Pedro es el gran interrogante para todos los creyentes. Vemos que se nos lleva a pensar en algunas preguntas. La adoración puede ser solo palabras. La fe puede ser una fe muerta. La actividad o nuestras acciones pueden ser sin fruto. El amor puede ser un sentimiento estéril. Esto nos lleva a pensar que nosotros debemos tener un amor genuino o fileo, como el Señor se lo mostró a Pedro.
un amor por Jesucristo y una profunda devoción por Él, para que le vea nuestro amor sincero de gratitud. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.